¿Qué tal? Buenas tardes a vos, al equipo de trabajo y bueno, a todos los que están viendo el programa, ¿no? Bueno, ¿qué nos puede adelantar de lo que sucedió en el día de hoy en esta reunión tan esperada? Mira, como bien decís, era una reunión muy esperada, una reunión que era uno de los puntos que nos motivó a estar en Casa de Gobierno la semana anterior, donde reclamábamos además el pago del aguinaldo completo, algo que va a suceder mañana, que es una buena noticia para el conjunto de los trabajadores y trabajadoras de la educación, pero en general. Y finalmente retomar un ámbito de discusión con el gobierno para darle tratamiento a temas que estaban postergados en su resolución desde inicio del ciclo lectivo de este año, ¿no? Todos sabemos que la pandemia nos cambió la agenda y en ese cambiar la agenda hubo temas que quedaron de alguna manera postergados en su tratamiento. Por eso que en el día de hoy se dio inicio a esa discusión. Nosotros planteamos los temas que teníamos desde el punto de vista salarial y laboral, pero también lo que tiene que ver con las condiciones para la vuelta a la presencialidad y en todo caso, cómo nos preparamos para el inicio del ciclo lectivo el año que viene. Así que a partir de allí se armó una agenda de trabajo que se inicia ya la semana que viene con reuniones en el Consejo Provincial de Educación y los responsables de obras públicas para trabajar la problemática de la infraestructura y con lo que es más de carácter salarial, se pasó a un cuarto intermedio para el día 28, ¿no? Ujú. Nosotros realizamos un informe hace algunos días nada más que recorría las escuelas, sobre todo del ámbito de la capital neuquina, y en el mismo se podía, bueno, llegar a la conclusión de que si las clases tuviesen que volver en el día de hoy sería prácticamente imposible, dada las condiciones de los establecimientos escolares. ¿Qué pudieron plantear en este caso al gobierno acerca de esto? ¿Cuál fue la respuesta? No sé si me puedo escuchar, Marcelo. Sí, sí, te escuché, a ver si no me quedó una partecita congelada, pero sí, el problema de la infraestructura es un tema central Ujú. digamos, de cómo debemos prepararnos para cuando estén dadas las condiciones del punto de vista epidemiológico podamos retomar, aunque sea parcialmente, una presencialidad que necesita de escuelas que estén seguras, ¿no? Ujú. Entonces, como bien decías vos, hoy el escenario es que no habría ninguna condición si tuviésemos que empezar la semana que viene. Obviamente no es así, pero por eso uno de los temas centrales del reclamo que le planteamos al gobierno tiene que ver con eso, con el tema de discutir cómo priorizamos lo que hay que hacer en las escuelas para que estas estén en condiciones. Lo que la ministra nos informó hoy es que ya la provincia ha remitido fondos a los municipios para que hagan el trabajo que está como en cabeza de las municipalidades, salvo en Neuquén, el resto de la provincia está una obra menor, que es mantenimiento, desmalezamientos, limpieza de tanques, desratizaciones, bueno, todo lo que es el mantenimiento primario de un edificio está delegado en los municipios, que no tuvieron fondos este año para hacerlo. Ujú. La información que tenemos que dada por la ministra es que los municipios estarían recibiendo los recursos para poder empezar esa tarea. Es una tarea central porque son 700 las escuelas que hay en la provincia, son 700 las escuelas que han estado cerradas y por lo tanto no ha habido ninguna acción concreta de reparaciones menores y eso hay que hacerlo urgentemente porque tenemos lo que queda ya nada de diciembre, enero y febrero para poder hacer esa tarea. Si hay 2 meses que deben trabajarse de manera muy eficaz para lograr que estos edificios estén en condiciones. Y otro tema tiene que ver con las obras que están bajo la responsabilidad de obras públicas. Son obras ya medianas y mayores, que son las que vamos a estar discutiendo la semana que viene cuando tengamos esa reunión. Nos trasladaron un informe, que la verdad no lo hemos podido ver, sobre este particular, así que esperemos que en la semana que viene tener más precisiones sobre lo referido a infraestructura que es muy tan necesario y urgente de resolver, ¿no? Ujú. Teniendo en cuenta que para lo que será marzo, tal vez el inicio del ciclo lectivo 2021,
muy difícilmente, diría yo, prácticamente imposible, la pandemia esté controlada, recién se estará comenzando a vacunar al resto de la población que tal vez no es de riesgo o con una vacunación en marcha. ¿Cuáles son las condiciones que se plantearon desde el gremio para volver a esa presencialidad o semipresencialidad? Mirá, en principio, esto que hablábamos de la cuestión de la infraestructura. Es una infraestructura que tiene que estar y ser segura tanto para los trabajadores y trabajadoras de educación como para los estudiantes. Uh-huh. Condiciones de bioseguridad, es decir, todo lo que es necesario tener para garantizar que se puedan mantener las condiciones de higiene permanentes en los edificios escolares para que no haya ningún riesgo en la transmisión del virus. Sabemos que, como bien decías vos, nada indica que podamos estar en una situación de resolución de la pandemia, todo lo contrario, ¿no? Uh-huh. Se puede estar iniciando la vacunación, va a haber un rebrote seguramente, como lo que ha pasado en Europa, seguramente lo vamos a tener acá, no porque lo digamos nosotros, sino porque lo están diciendo los que conocen obviamente del tema. Entonces, tener en condiciones y estar resguardados de cualquier posibilidad de contagio es central. Por eso el protocolo es un tema que también estuvo en la agenda, hoy lo estuvimos charlando, para que se garanticen condiciones de higiene ya no mínimas, sino máximas, a los fines de no poner en riesgo a nadie, no insisto, ni a los docentes, ni obviamente a los estudiantes y a la familia que circula en las escuelas. Y hay que tener en cuenta otra cosa. Como vamos a ir hacia una presencialidad, en el caso que eso se pueda dar porque haya informes epidemiológicos que así lo permitan, va a ser una presencialidad compartida con la virtualidad. Y allí aparece otro problema, que es garantizar que la virtualidad también se le provea de las condiciones para que se pueda acceder al derecho a la educación. Esto es la conectividad de los que no la tienen y los dispositivos electrónicos. Muchos de nuestros estudiantes no los tienen. Y en muchos casos no tienen el acceso a la conectividad o esta es de valor inaccesible para muchas familias. Entonces, estos son temas que hay que discutir y resolver. Lamentamos que no se haya hecho hasta acá. Nosotros presentamos en octubre un proyecto de la legislatura que contempla todo esto. Insistimos, lamentamos tener que decir que no lo trataron. El oficialismo en la legislatura no le dio la trascendencia ni la importancia que debería eso tener. Hoy lo hablábamos con la ministra y ella también coincidía con nosotros que ese proyecto garantizaba o garantiza una mejor perspectiva en términos de acceso a la educación. Así que no solamente la problemática edilicia tiene que estar resuelta, sino, como va a ser compartida con la virtualidad, condiciones para la virtualidad. Uh-huh. Ahora, muchas veces hemos entrevistado a lo largo de estos últimos meses, semanas, a la ministra Storioni, y ella decía que hasta que no haya una solución farmacológica, no se iba a volver a las aulas. Ahora la solución de una semipresencialidad parece haber resuelto tal vez ese tema. Y no sé, la verdad que viste que es muy difícil anticiparse 2 o 3 meses a esta situación cuando no sabemos qué va a pasar dentro de 10 días, ¿no? Uh-huh. Nosotros tenemos desde la posición sindical que para que haya posibilidad de vuelta a la presencialidad tiene que haber baja o nula circulación viral. Esto tampoco es que lo digamos nosotros, esto lo ha planteado la OIT a nivel de la Organización Internacional del Trabajo. Hay recomendaciones desde la Organización Mundial de la Salud para la vuelta a una presencialidad que tenga en cuenta estas cosas. Si hay vacuna, obviamente que va a ser mejor, y otra información que no te comentaba, que están entre las personas que van a estar con prioridad para la vacunación están los docentes. Claro. Es decir, todo el personal de salud, obviamente primero, policía, las personas de riesgo, uh-huh. Mayores de 60 años, y el sector del trabajo o de trabajadores que va a estar en prioridad va a ser el sector de los docentes. Y bueno, si uh-huh. eso se puede llegar, bueno, va a haber una condición mejor para estar pensando en la presencialidad, ¿no? Si no, la verdad que adelantar una opinión es medio riesgoso porque podés cometer el error de estar diciendo algo que después no se puede cumplir.
Ujú. Justamente eso le quería preguntar acerca de la vacunación. Hoy se realizó un simulacro del operativo importante que se va a realizar con el primer lote de vacunas que lleguen, bueno, primero al país y después a la provincia. Recién nos contabas que los docentes van a estar dentro de los trabajadores esenciales que van a ser vacunados. ¿Les precisaron alguna fecha para esta vacunación? ¿Será antes de marzo? ¿Será después? No, ellos no tenían esa información. Necesitan primero, obviamente, que haya información desde Nación, en qué momento se va a empezar a hacer la distribución a las jurisdicciones. Lo que nos transmitieron es que tienen preparado el dispositivo, ¿no? De los voluntarios para que hagan, bueno, todo el procedimiento que se requiere, de la cadena de frío que necesita la vacuna. Bueno, hay unas cuestiones técnicas que por ahí seguramente lo puede transmitir mejor personal de salud, pero no tenían fechas. Yo, la verdad, arriesgaría a pensar que esperemos que sea antes o muy sobre el filo de marzo, porque Ujú. encima eso se trata de, son 2 dosis, ya, por lo menos la información que uno cuenta, ¿no? Claro. Y corren, creo que hay 20 y pico de días entre una y la otra, o sea que para que pueda haber inmunidad, seguramente vas a requerir más de un mes de la primera colocación, o sea que el procedimiento cuanto antes se inicie mejor, pero no tenían fecha. Bien. Marcelo Guagliaro, secretario general de ATEN, charlando gentilmente con nosotros en el Noticiero Central. Le agradecemos mucho el contacto y toda la información. No, gracias a ustedes por la comunicación y cuando así lo requieran estaremos una vez más. Hasta luego.